Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Yo veo cosas muy interesantes y quizás para ponerlo en este sentido, veo como un protocolo a un milagro. Protocolo, se menciona esta palabra para los pasos que son necesarios en algún tipo de ceremonia. Por ejemplo, hay una ceremonia de graduación, ya se sabe a veces cuál va a ser el canto que van a estar tocando, la música. Por ejemplo, usted mira que va a haber la presentación de un presidente y usualmente hay cierta música que identifica al presidente cuando va a dar un discurso. Es decir, muchas ceremonias tienen un protocolo y por eso yo le decía aquí en el caso de la historia de Bartimeo, yo veo como un protocolo para el milagro que al final podemos ver en la vida de estos ciegos o del ciego Bartimeo específicamente. Dice el relato que el Señor, al acercarse a Jericó, y cuando leímos en el libro de Marcos, dice ahí, llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó, y parece que ahí como que hay algo, bueno, ¿llegaron o salieron? Sin embargo, cuando uno estudia el contexto del relato, estaba el Jericó nuevo y estaba el Jericó antiguo, o la vieja ciudad y la nueva ciudad. En otras palabras, uno está diciendo, estaban llegando a la nueva ciudad, pero estaban saliendo de la vieja ciudad. No sé si me estoy explicando. ¿Ya? Saliendo de la ciudad vieja, dice, saliendo de Jericó, llegaron a Jericó, porque eran dos diferentes ciudades, lo cual es algo muy común en las ciudades antiguas. ¿Sabe usted que fundaban una ciudad, pero esa ciudad crecía tanto que ya no se daba abasto a la ciudad, entonces tenían que trasladar los centros de comercio a otro lugar? Y entonces, esto aún sucede en países y regiones y estados. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero por ejemplo, en nuestros países a veces, a lo menos le voy a hablar de donde yo nací, el sector comercial era en la zona 1. Cuando uno quería comprar algo, adquirir cosas, iba a la zona 1. Ahora cuando usted llega después de años de estar fuera de su país y dice, ¿y qué hay en la zona 1? Le dicen a uno, es un centro turístico. Ya no hay aquel nivel comercial, sino que eso se ha trasladado a otros lugares. Es decir, es un fenómeno geosociológico que sucede en la historia y eso pasaba. Fundaban Jericó, crecía tanto la ciudad que tenían que sacarla de ahí, decían, no, aquí ya no está la estructura, hay que sacarlo y entonces fundaban otro nuevo Jericó. Entonces Jesús está saliendo del antiguo Jericó y llega al nuevo Jericó. Y en ese transcurso es donde Bartimeo o los dos ciegos, como relata el libro de Mateo, estaban en su posición pidiendo una ayuda porque era una ruta muy transitada. El punto es que el relato nos dice de que al acercarse a Jericó, dice que estaba este ciego mendigando y al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. En los tres relatos de este milagro se menciona la palabra una multitud. De hecho, uno de estos relatos menciona una gran multitud, o dos de ellos mencionan una gran multitud. Es decir, que cuando Jesús estaba caminando, había un grupo grande de personas que lo estaba siguiendo. Y por lo que podemos inferir del relato, había un nivel de sonido, de ruido bastante alto que se estaba dando por la misma conmoción de que Jesús estaba en Jericó. Ahora, algo sumamente interesante en esto es que fíjese que Jesús en todo su ministerio solo llegó una vez a Jericó.
Como le decía yo en unos días atrás, esta era once in a lifetime opportunity. Los que estaban en Jericó tuvieron solo una oportunidad de tener a Jesús caminando en las calles de Jericó. Y entonces Bartimeo escucha que Jesús estaba en Jericó. Eso había pasado una vez y él no sabía, pero iba a ser la única vez que Jesús iba a caminar en Jericó. Entonces dice el pasaje que al oír que pasaba una multitud, preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está tan alborotada? ¿Por qué la gente está tan conmocionada? Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Indica claramente que no era, porque Jesús era un nombre que en algún momento otros también tenían. Y le dijeron, pasa Jesús de Nazaret. Sin duda alguna la fama del Señor se había extendido hasta este lugar y Bartimeo sabía que Jesús era poderoso para hacer lo que ningún otro hombre podía hacer. Entonces comienza a tener una actitud y dice que gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le digo que el nivel de sonido era grande porque él gritó en alta voz, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 39, estoy leyendo Lucas capítulo 18, dice, y los que iban delante le reprendían para que se callara. Ahora es interesante poder ver eso porque para que le reprendieran, sin duda alguna, aún sus propios gritos habían llegado hasta el punto de incomodar o de molestar. Y le decían que se callara. Pero dice la Biblia que la reacción que Bartimeo tuvo fue, pero él gritaba mucho más. Sin duda alguna él reconocía y decía, esto no nos vuelve a pasar en Jericó, esta oportunidad no me vuelve a pasar a mí. Entonces gritaba a más fuerza y decía la expresión, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, esta expresión era una expresión de reconocimiento del señorío o de reconocer que Jesús no era un profeta, sino que era la promesa de Dios al pueblo de Israel de que levantaría un Mesías. Ese era un título que solamente le correspondía al Mesías. Entonces, de una u otra manera, le está gritándole en código bíblico a Jesús, yo sé quién tú eres. Aunque la gente no lo pueda reconocer, pero tú eres el hijo de David. Y lo está gritando y lo está gritando, pero el punto es que dice que le dijeron, cállate. Ahora, algo interesantísimo aquí es de que, fíjese que Bartimeo supo utilizar sus recursos. Él estaba sin poder ver, sin embargo oía. Y por eso dice que oyó que algo estaba pasando. De la misma manera también cuando oyó, comenzó a usar el otro recurso y comenzó a hablar. Porque estaba ciego, pero no estaba sordo, ni estaba mudo. Ese es algo tan importante que nosotros tenemos que entender en los aspectos prácticos de nuestra vida y que Jesús dejó establecido que así era. ¿Sabe que Dios puede hacer con nuestros recursos cosas maravillosas? ¿Se recuerda usted cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Eran pocos panes y eran pocos peces, pero lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Lo pequeño en las manos de Dios se hace grande, lo débil en las manos de Dios se hace fuerte. Por eso es que cuando vemos el relato y lo podemos comparar con el relato en el libro de Hechos de Pablo y Silas,
que los agarran y los meten en la cárcel, los ponen en el calabozo profundo de la cárcel, dice que los ataron de las manos y de los pies. Pero como decía Ale en una oportunidad, el error grande que cometieron es que no les taparon la boca. Los metieron al último calabozo, los ataron de manos, los ataron de pies, pero les dejaron, y este es muy importante, debo de decirle que es importantísimo al ver esto, que hay un poder que se desarrolla cuando nosotros utilizamos nuestra boca correctamente. Y dice que en el calabozo comenzaron a levantar himnos al Señor. Y yo siempre he creído que esos himnos no eran himnos de desesperación, no eran himnos de queja, sino que eran himnos de alabanza a Dios y de confianza en Dios. Para que el carcelero y los presos mismos, al ver el milagro que la cárcel se abrió, hubieran llegado a buscar a Pablo y a Silas, es porque fueron atraídos sobrenaturalmente por la ministración que salía de la boca de esos dos presos que estaban atados de pies y atados de manos, pero con un espíritu sumamente libre para saber que en medio de las peores cárceles la libertad de Dios está con aquellos que lo han hecho el Señor de sus vidas. Cuando sucede el milagro, el carcelero se va a matar y Pablo le dice, no te mates, todos estamos aquí. Y lo que siempre me he preguntado es, ¿cómo sabía que todos estaban ahí? Sin duda alguna, o una revelación sobrenatural del Espíritu, o todos llegaron a la cárcel donde estaban ellos. Pero no te mates, todos están acá. Porque al usar lo poco que podamos tener o lo mucho que parezca ser, pero delante de Dios siempre es poco, al ponerlo en las manos de Dios, nuestros recursos podrán lograr cosas extraordinarias. No despreciemos lo que somos, porque lo que somos es porque Dios nos lo ha dado y tiene propósitos grandes si lo ponemos en sus manos. Como esos panes, como esos peces que el Señor los bendijo y los elevó y se convirtieron, hermano, en el supermercado portátil más grande de la historia. Todos comieron, se saciaron y sobró. Y hubiera querido yo probar qué sabor tenían esos peces. No crea que fue pan duro, ¿verdad? Y pescado tieso, sino que debe haber sido un milagro maravilloso, al grado que aún sobró la comida. El punto es que en el relato que estamos viendo dice que los que iban le reprendían y le decían que se callara. Pero ¿qué actitud tuvo este hombre? Él gritaba mucho más. Por favor, diga conmigo la palabra perseverancia. Fíjese que la palabra de Dios habla en muchas ocasiones acerca de lo importante que es la perseverancia. Por mencionarle algunos versículos, cuando habla en la parábola del sembrador, dice que los que dan frutos son aquellos que con su perseverancia dan fruto. El apóstol Pablo hablaba y dice que nos hemos puesto como ejemplo, decía, en sufrimientos, etcétera, y pone una serie de condiciones, y dice, en mucha perseverancia. Le dice a Timoteo, sigue mi fe, sigue mi doctrina, sigue mi perseverancia. O el famoso pasaje que habla el Señor, dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. O cuando habla en las iglesias de Apocalipsis, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Usted va a ver, si busca en la palabra perseverancia, hermano, emana de la Biblia, que es algo sumamente necesario, perseverar. Hay un dicho, no sé si es chino o de dónde vendrá, pero decía, el viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Y lo que sucede es que hay muchos que en algún momento hemos comenzado, pero no es lo importante comenzar algo, sino terminar algo. No se habla de los que comienzan, se habla de los que terminan lo que comienzan. Hay una frase en inglés que en algún momento yo vi una caricatura de una rana, que una garza está comiéndose a una rana, de esas ranas que tienen piernas largas, no sé si usted la ha visto.
pero la garza se la tragó. Pero la rana ya con todo su cuerpo en el pico de la garza, con las dos patas delanteras le está apretando el cuello para que no se la trague. Y decía la caricatura, never give up. Nunca se dé por vencido. ¿Por qué? Porque la perseverancia es importantísima en todo lo que nosotros hacemos, mucho más en nuestra vida espiritual. Y por eso podemos ver que nos está gritando el protocolo del milagro que este hombre estaba teniendo, que dice que cuando la gente le decía, cállate, la reacción de él fue gritar mucho más, porque reconoció, perseveró, utilizó los recursos, no podía ver, pero oyó y comenzó a hablar. Dice más adelante que seguía gritando, Jesús, hijo de David, o hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 40 dice, Jesús se detuvo y ordenó, y esa palabra es importantísima, que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó. Fíjese que otro relato, creo que es Mateo, donde habla, dice, que le dijeron a él, cuando oye la palabra de Jesús, le dicen, levántate, Jesús te llama. Posiblemente porque ya, hermano, en medio de toda esa conmoción, ya se había quedado sin fuerzas, no dice la palabra si se había sentado o se había postrado, pero el punto dice que le dicen, levántate que el maestro te llama. Es decir, llegó hasta el fin. Si alguien nos ha dado a nosotros un ejemplo de perseverancia es el Señor Jesús. Estaba profetizado que dice que no iba a quebrar la caña que estaba cascada, dice una versión, que estaba quebrada, ni iba a apagar la mecha o el pábilo que humea, hasta que llevara a cabo la justicia. Le recuerdo, dice, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea, hasta que lleve a cabo la justicia. Ahí me está gritando perseverancia, determinación del Señor Jesús. Por eso las palabras de la cruz fueron maravillosas. It is finished. Consumado es. No dijo, bueno, traté pero no pude. No, dijo, consumado es. Esto está terminado. Cuando vemos esa perseverancia que está teniendo este hombre y que llega quizá al final de sus fuerzas, por eso está sentado o está postrado en esa actitud, hermano, le dicen, levántate, anímate, que el maestro te llama. Yo le podría decir que el Señor siempre tiene bendiciones para nosotros. Me atrevería a decir, esta mañana tiene nuevas fuerzas para aquel que está cansado. La palabra de Dios dice que Dios da nuevas fuerzas al cansado y renueva las fuerzas al que las necesita, para el que ya no tiene, renueva sus fuerzas. ¿Sabe cuál es la mejor medicina para el insomnio? El cansancio. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces está tan cansado que literalmente usted dice, me podría dormir de pie? Y algunos son capaces de hacerlo. ¿Sabe usted que la palabra de Dios promete nuevas fuerzas, pero aquel que está cansado? ¿Cuántas veces quizás nosotros a veces no nos damos cuenta de la magnitud de trabajo y de pelea aún espiritual que podemos llegar a tener? Sin embargo, cuando nosotros nos esforzamos, Dios en su palabra ha prometido que Él siempre va a dar fuerza necesaria y va a renovar nuestras fuerzas. Ahora, ¿va a renovar las fuerzas de aquel que no ha trabajado? ¿Va a renovar las fuerzas de aquel que no ha peleado? No, va a renovar las fuerzas del cansado. Ahí va a renovar el Señor nuestras fuerzas. Por eso cuando le dicen a Bartimeo, levántate, anímate. Y a lo que lo quiero llevar, que es realmente para mí súper importante esto,
es que en el verso 41 surge una pregunta que yo quiero que usted la analice conmigo. Jesús, el que sabe todas las cosas, que dice la palabra de Dios, ¿se recuerda usted de aquel milagro cuando bajaron a un paralítico por el techo, que rompieron el techo? Y que el Señor Jesús viene y enfrente de todos le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se recuerdan de esa historia? Y dice que todos, pensando, porque dice el Señor, y conociendo lo que estaba en los corazones de los que estaban ahí reunidos, les dice: ¿qué es más fácil? Decirle a este: levántate y anda, o que sus pecados son perdonados. Pero ¿cómo sabía? El Señor sabía. De hecho, dice el Salmo de que Dios sabe la palabra que va a salir de nuestros labios sin que la hayamos dicho. Ahora viene entonces la pregunta, y es que Jesús, que tenía esa magnitud de conocimiento, que podía realmente conocer aún el futuro, porque en alguna oportunidad cuando sus hermanos le decían: sube a Jerusalén, y decía: no, mi tiempo todavía no ha llegado. Conocía a perfección los tiempos. Una de las cosas, un hecho que es bastante interesante, es cuando los primeros capítulos del Evangelio de Juan se queda en un pozo mientras los discípulos se van a comprar comida a la ciudad. Y es porque definitivamente él sabía que en ese pozo, a esa hora, iba a llegar una mujer que la conocemos como la mujer samaritana, sumamente necesitada, que iba a tener un encuentro con Jesús como el profeta Jesús, y que iba a ser la persona clave para traer toda una ciudad al conocimiento y a la salvación. Jesús sabía los tiempos, sabía realmente qué era lo que estaba pasando a su alrededor. Y sin embargo, cuando llega Bartimeo, que le estaba gritando a alta voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando lo tiene enfrente, Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿No se le hace a usted rara esa pregunta? Si el hombre está ciego, el hombre está gritando, el hombre le están diciendo: cállate, y sigue gritando, quiere ser oído. Y cuando llega delante de Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres? Es como cuando, por ejemplo, hay un, no voy a decir pelea, pero un conflicto familiar. Y entonces pregunta, uno sabe cuál es el problema, uno sabe qué ha causado el problema. Haga de cuenta, le pregunta ya sea el hijo al padre o la hija al padre o algo, ¿verdad? ¿Y por qué estás enojado? Es obvio lo que uno hizo. O quizás una situación entre esposos o entre cónyuges. Pero ¿por qué te molestaste? ¿Verdad? Y uno sabe. Pero quizás es una manera a veces como de romper el hielo, ¿no? ¿Verdad? Y poder crear una conversación. Sin embargo, creo que la pregunta de Jesús no es realmente ni para crear una conversación ni para romper el hielo, sino que deja una clave importante en nuestra vida cristiana. Le pregunta al ciego: ¿qué quieres o qué deseas que haga por ti? Y en los tres relatos se dice lo mismo. ¿Qué deseas que haga por ti? Yo me pregunto, ¿por qué le pregunta si era obvio? Y le dijo: Señor, que recobre la vista. Ahora, eso era obvio. El punto es que hay algo en el Evangelio. Y yo se lo expongo, usted medítelo. Hay algo en el Evangelio que es la importancia de que nosotros lo que creemos en el corazón lo podamos confesar con nuestros labios. Es importantísimo en el Evangelio que lo que usted y yo creemos en nuestro corazón lo podamos confesar con nuestros labios. La carta a los Romanos dice literalmente que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Dice el apóstol Pablo hablando en Corintios, dice, creí, por tanto hablé. Oiga eso. Creí, por tanto hablé. Entonces, de una u otra manera, era necesaria que este hombre pudiera expresar lo que él creía. Porque estaba diciendo, Jesús, hijo de David. Pero óigame, la palabra de Dios aún queda escrito, el Señor lo dijo, que aún los demonios, dice, creen. Pero ¿qué es lo que los demonios creen? No creen, por ejemplo, no tienen una fe salvadora. Hay mucha gente, hermano, que puede creer hasta cierto nivel de la dimensión del evangelio. Dice, oh, ir a la iglesia está bueno, vaya a la iglesia, le va a ayudar. Aún me comentaba en algún momento, y esto es algo muy común que se da. Padres que han conocido del evangelio, a qué nivel no lo sé, pero han conocido el evangelio y le dicen a sus hijos, sí, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Ellos no van, pero sí, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Ellos creen, pero no creen como debieran creer. ¿Podemos nosotros creer en Jesús como un maestro, como un profeta, como un hombre bueno? Pero lo que la palabra de Dios nos marca a creer en Jesús es que Él es la tercera persona de la Trinidad, es el primero, el último, es el creador de todas las cosas, es el que ha hecho el mundo, el universo entero, y nada subsiste si no es por Él. Es el que vino pero también va a volver, es el alfa, es la omega, el principio, el fin, el primero, el último, el rey al que le han dado toda potestad y va a juzgar un día y se le ha otorgado juicio sobre toda la situación. Cuando yo creo en Jesús sobre esa situación, mi fe cambia. Ya no creo nada más como Jesús, oh sí, que el que murió, sino que digo, Él es Señor, y como la Biblia dice, y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar a Jesús como Señor. Mejor lo hago de antemano ahora mismo. Y mi fe va a cambiar. Aún los mismos discípulos, fíjese que creían en Jesús, pero dice que cuando resucitó, su fe se elevó a una magnitud más grande. Porque ya no solamente creían en lo que Jesús decía, sino creyeron en lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Si su fe se fue a una dimensión extraordinaria. De la misma manera era necesario que cuando este ciego llegó enfrente de Jesús, pudiera confesar, ok, tú sabes que yo soy el hijo de David, pero crees que puedo hacer un milagro. Porque el ciego bien le hubiera podido decir, como algunos comentaristas dicen, le hubiera podido decir, haz que toda esta gente me dé las mejores ofrendas que nunca han dado para que ya no tenga que pasar necesidad. El Señor le estaba diciendo, ¿qué quieres que haga? Él no les pidió otra cosa, sino su salud. Que le recobrara la vista. Como que dice, yo creo, aparte de que creo que eres el hijo de David, creo que tienes poder para hacer el milagro que necesito. Por eso veo que la confesión es tan importante. Ahora, puede en algún momento alguien decir, porque la Biblia claramente dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿Cuántos creemos que esa es una verdad del cielo? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Sin embargo, unos versículos antes, en Mateo 5, cuando el Señor está para introducir la oración del Padre Nuestro, que es el modelo de oración, dice el Señor, que no usemos vanas repeticiones. Es decir, aunque pedir es bíblico, tenemos que comprender totalmente que hay cosas que Dios no va a contestar. Porque no van de acuerdo al plan máximo de Dios. Sin embargo, hay cosas, y me pregunto, si Zaqueo le hubiera pedido ahí, por ejemplo, quiero que me des en términos actuales $1,000,000. Si el Señor se lo hubiera dicho, o se lo hubiera dado,
¿Sabe que todo lo que Dios va a hacer, y déjeme ponerle esto, todo lo que va a venir de parte de Dios, van a ser cosas que al final van a glorificar el nombre del Señor? Dios no va a otorgar nada que no traiga gloria a su nombre. Señor, bendíceme para que mi familia vea y se les calle la boca, Señor, de todo lo que han hablado. Señor, bendíceme para que yo pueda alcanzar esto, y quizás es simplemente una petición muy egocéntrica. Dios va a dar todo lo que va a glorificar su nombre. Por eso cuando vemos que el Señor le hace el milagro, dice que al instante, porque le dice en el verso 42, Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Mire lo que le dijo. No le dijo, óigame esto, no le dijo, mi poder te ha sanado. Sin embargo, sí era el poder de Dios. ¿Pero qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Por eso es que era importante que Bartimeo articulara, expresara hasta qué nivel llegaba su fe. Por eso, hermanos amados, hay cosas, y aquí yo quiero que usted y yo hagamos una retrospección a nuestro ser. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos hecho oraciones? Quizás decimos, y lo creo. O las famosas declaraciones proféticas, entre comillas. Y declaro. Pero la verdad que vienen de aquí a los labios. Pero no lo estamos creyendo. Para que esto funcione, lo primero es que tengo que creerlo en mi corazón. Y eso es algo que solo usted sabe si lo cree. Mientras no lo cree, tenemos que hacer como aquel padre de aquel muchacho que le daban ataques de epilepsia y le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y quizás dejar que la palabra de Dios ministre más nuestra vida, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y nuestra fe se va a incrementar y de repente vamos a creer más en Dios y vamos a creer más en el poder de Dios. Por eso le dice al ciego: tu fe te ha sanado. Es algo que en un momento determinado tenemos que hacer una pausa en nuestra vida cristiana y decir: ¿a dónde llega mi fe? Y le dice: tu fe te ha sanado. Verso 43, y al instante recobró la vista y le seguía. Oiga esto, glorificando a Dios. Y cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Déjeme terminarle con esto porque es importantísimo. Capítulo 1 del libro de Romanos. Si usted quiere lo buscamos. Marca el apóstol la importancia de no solamente saber quién es Dios, sino poder darle la gloria a Dios. Versículo número 18, 1:18 de Romanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, mire esto, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es importante? ¿Conocer a Dios? Seguro que sí es importante conocer a Dios. Pero el siguiente paso es honrarlo también como el Dios que es. Por eso Dios puede hacer cosas extraordinarias y maravillosas con lo poco que podemos tener.
déjeme recalcarle esto. Use sus recursos. Mientras hay vida, dice un dicho, hay esperanza. Con lo que tenemos, seamos perseverantes. Usted puede encontrar cualquier libro de motivación si un día tiene el tiempo y el poder hacerlo. Véanlo. Hombres que han alcanzado éxito humano dicen repetidas veces que es mucho más valiosa la perseverancia que los recursos o el talento. Una persona no puede tener muchos recursos ni mucho talento, pero está persiguiendo su objetivo y lo persigue y esa persona lo alcanza. Jesús nos dio el ejemplo. Si usted en algún momento lo rechazan en alguna situación, recuerde que el ser más rechazado fue el Señor Jesús. No le creían. En un momento lo alababan, le aplaudían, y en otro momento querían despeñarlo y apedrearlo. Y sin embargo, persistió, perseveró y llegó a la cruz del Calvario para decir esta frase: consumado es. Toda autoridad, cuando resucitó, dijo: me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Consumado es. ¿Tiene recursos? ¿Todavía respira? Todavía hay unos pocos, figurativamente hablo, todavía hay unos pocos panes y hay unos pocos peces. Sí, pero mire, son miles los que tienen que ser alimentados. El Señor lo hizo y lo puede volver a hacer con los recursos que nosotros tengamos. Lo que tenemos que hacer es levantar esos recursos que tenemos, decir: Señor, mira, hay miles de situaciones difíciles, quizás muchos problemas, Señor, pero en medio de esto es lo que me has dado, lo levanto y lo bendigo, Señor, y haz un milagro con esto. El ciego comenzó a oír, comenzó a hablar, le decían que se callara, pero siguió clamando, y cuando llegó delante del Señor, que era once in a lifetime opportunity, y el Señor le pregunta, y aquí viene el punto, cuando el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Su fe estaba lista. Gloria a Jesús. ¿Qué si el Señor nos preguntara hoy? Literalmente, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué nivel está hoy nuestra fe? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice: Señor, que recobre la vista. Y dice, y al instante, no dice, y oró el Señor, ni siquiera lo ungió con aceite, nada. Al instante. Y le dice: tu fe te ha sanado. Creí, por tanto, hablé. Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. El justo por su fe vivirá. Amén. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Que sabemos que es vida, que sabemos que es más que una energía, Señor, es la vida misma que viene de ti, porque tú y tu palabra, Señor, son uno. Hoy que nos has traído de diferente lugar de esta región a este lugar, estoy convencido, Señor, que en tu pueblo hay diferentes problemas, situaciones que la vida misma trae, Señor. Pero hoy venimos convencidos, Señor, que en tu misericordia, tú, Señor, nos has trasladado de las tinieblas a la luz, nos has trasladado de muerte a vida. Y hoy, Señor, en medio de nuestra debilidad, hoy en medio de nuestra escasez, hoy en medio de nuestras dificultades e imposibilidades, estamos convencidos que tenemos un Dios grande, Señor. Un Dios que es creador de todas las cosas, un Dios que si solamente dice su palabra, cosas extraordinarias pasarán. ¿Quisiera usted elevar sus recursos a Dios hoy? Sean cual sean sus recursos, preséntelos delante de Dios. El recurso más grande que usted y yo tenemos en nuestra propia vida. Decirle: Señor, lo que yo soy, aquí lo pongo en tus manos, Señor.
Posiblemente han habido noticias negativas, posiblemente han habido pronósticos o diagnósticos. Pero hoy, mientras hay vida, dice, hay esperanza. Hoy podemos decirle, Señor, pero todavía, Señor, creo que tú estás conmigo. Y hoy, Señor, vengo delante de ti, Señor, utilizando lo que tengo, el poder de la humillación delante de ti, Señor. Me considero débil, necesitado. Tu palabra dice que en mi debilidad tu poder se perfecciona. Es lo que tu palabra claramente dice, Señor. Y hoy lo hacemos vida, Señor. En nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Y venimos delante de ti reconociendo, Señor, que aunque somos débiles, tu palabra dice que en ti somos fuertes. Venimos delante de ti, Señor, humillando nuestra vida en este lugar. Humillando nuestra vida, Señor, delante de ti, diciéndote, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia que en medio de nuestra debilidad, Señor, tu poder se engrandezca. Nosotros sabremos y nos ocuparemos de darte a ti toda la gloria, de darte a ti toda la honra. Que no solamente nosotros, sino aún aquellos que vean el milagro, que vean, Señor, tu obra en nosotros, puedan glorificar el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted cree en el poder de Dios, en la magnitud que usted lo crea y yo lo crea. Si usted cree que donde la presencia del Señor desciende, ahí hay vida, ahí hay salud, ahí hay fuerza. Comencemos a desarrollar esa palabra con fe. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos